sanando, libertando, rompiendo, desatando toda atadura, toda cadena, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pueden salir a sus respectivas clases. Saludo nuevamente a cada uno de los hermanos y hermanas. Saludo a la amable audiencia que está en las redes sociales. Bendecimos a todos los internautas o cibernautas, como lo querramos llamar, y esperamos que Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Amén, hermano. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Me confirma cuando hayan encontrado. Y me permito leer a favor de todos ustedes. Ustedes, si desean, me acompañan en un solo coro, en una sola voz. Y vamos a leer esta palabra como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo y como dice por allá un coro, como soldados de Jesucristo. Amén. Lea conmigo el verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, tenga la bondad. Quiero hablar en esta mañana, amado hermano, un tema que es muy necesario que nosotros lo sepamos entender. Todos los temas que hablamos de la palabra son fundamentales, pero a veces hay temas que es nuestro diario vivir, nuestro, como dice el Padre nuestro, nuestro pan diario, y nos ha quedado grande. Y a veces queremos interpretar temas eternos, pero cuando hay temas terrenales, como el que nos vamos a ocupar en esta mañana, nos queda difícil, nos queda grande. Y voy a hablar sobre el tema de la crítica. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Voy a hablar sobre el tema de la crítica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cómo tratar la crítica? ¿Por qué la gente critica? ¿Qué daños causa la crítica? ¿Y cómo nosotros como cristianos debemos saber salir de ese asunto, amado hermano? Y si nuestra boca de un momento a otro se abren palabras, que sean palabras edificantes, que sean palabras que fortalezcan, no palabras que destruyan, sino palabras que construyan, palabras que, amado hermano, haya deseo de oír. Porque sabe una cosa, hay gente en esta tierra que se ven hermosísimos callados. Cuando están durmiendo se ven hermosísimos, pero cuando están despiertos y hablan, toda la belleza se les cae. Toda la belleza se derrumba. ¿Y todo por qué? Porque sus palabras son aguijones. Sus palabras, en vez de construir, destruyen. Sus palabras, en vez de levantar, tumban, destrozan. Sus palabras, en vez de sanar, hieren. Sus palabras, en vez de dar aliento, desmotivan. Por tanto, la palabra de Dios, óigame bien, palabra de Dios, conteste, te alabamos, Señor. ¿Es bíblico o no alaba al Señor? Ah, bueno, gloria a Dios para siempre. Entonces, es palabra de Dios que nos enseña en cualquier situación de la vida. Por eso dije que hay temas de la vida que nos quedan grandes. Y si queremos entender temas eternos, primero, antes de entender los temas eternos, aprendamos a vivir. Aprendamos a conducirnos. Aprendamos a sobrellevarnos los unos a los otros. Aprendamos, amado hermano, a convivir. Hay gente que vive pero no convive. Y esto es fundamental. Ahora, la palabra de Dios tiene cantidad de ejemplos. Vamos al libro de Jueces. En el capítulo 8, versículo 1 al 3. Pero antes de mirar el libro de Jueces,
capítulo 8, versículo 1 al 3, yo quiero decirle qué significa la palabra crítica. O recordarle mejor lo que significa la palabra crítica. Ahora, la palabra crítica, el diccionario la define de la siguiente manera: conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis que puedan resultar positivos o negativos. Conjunto de opiniones que a la postre pueden resultar positivos o negativos, pueden resultar buenos o malos, pueden resultar constructivos o destructivos. Mire, hay mucha gente que ha perdido, amado hermano, las ganas de vivir por una crítica. Hay mucha gente que ha perdido el hogar, ha perdido la familia por una crítica. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes desmotivados por una crítica. Hay muchos padres desmotivados por una crítica. Hago un paréntesis. Ahora que venía hacia acá, me dio dolor ahí sobre la autopista. Había un joven de unos 20 años siendo golpeado por 4 o 5 hombres. Había un tumulto de carros. Me tocó parar porque no podía andar. Tuve una intención tan terrible de bajarme y decirle a los hombres: no lo golpeen, yo le pago lo que él dañó o lo que robó. Pero al tiempo hay una voz interna que me dice: está recibiendo el fruto de sus malas acciones. Pero a uno le da dolor, a mí me da dolor. Tuve la intención de bajarme y decirme: péguenme, o yo les pago lo que él robó. Pero entonces no hubieran tenido predicador hoy. Cierro paréntesis. ¿Qué sabemos los problemas de ese muchacho? No lo sabemos. ¿Robó? Sí, robó. ¿Hizo algo malo? Sí, sí. ¿Hizo algo malo? Sí. Nadie lo está limpiando. Pero quizás los que estaban golpeando, a ellos no los robó, sino que se unieron a la crítica del que se le causó el daño. Y unieron fuerzas. No sé si lo matarían a punta de golpes, puntapiés, de todo. Un chico arrinconado contra 4, quizás bajo los efectos de algo. ¿Sabe una cosa? A veces nosotros hacemos análisis. A veces nosotros nos reunimos y hacemos análisis, amado hermano, y dictamos juicios después de que hemos hecho un análisis. Pero a veces no sabemos dirigir los juicios y matamos a la gente. Destruimos a la gente. Acabamos las personas. Y por eso es que hay muchos zombies en las calles. ¿Para dónde va? ¿De dónde viene? ¿Ya comió? ¿Se durmió bien? ¿Sabe una cosa? No estoy hablando de un tema nuevo. Esto es un tema más viejo que el diablo. ¿Aló? Antes de todos nacer, sumamos las edades y son miles de años aquí. Ya estaba la crítica. En el cielo hubo una crítica. Y de allá salió el criticón. Entonces, partiendo de ese principio, es necesario que nosotros, si vamos a dar opiniones sobre algún tema, si vamos a dar opiniones sobre alguna situación, sea laboral, sea de familia, sea económica, que sean opiniones que terminen en edificación. ¿Aló? Que terminen dándole vida al proyecto, dándole vida a la persona. Pero ¿cuántas veces nuestras opiniones terminan, amado hermano, en muerte? Porque si bien es cierto, somos analíticos. Si bien es cierto, analizamos. Si bien es cierto, damos nuestra opinión, escúcheme, pero a veces nuestras palabras desalientan. Miren, mucha gente, aunque no se justifica, pero hay mucha gente fuera de las iglesias desanimadas. No solo de acá,
de todas las congregaciones, de todas las iglesias, de todas las misiones desanimadas. Claro, ellos responderán, ellos serán responsables ante Dios, pero muchas veces la falta de una crítica que levante el ánimo, la falta de una crítica, la falta de un análisis de acuerdo a la situación de la persona que motive a la persona a seguir, escasea en nuestra boca. Papás, tengamos cuidado cuando critiquemos, hagamos un análisis de nuestros hijos. Ningún hijo es perfecto. Tampoco ningún papá. Entonces, si hacemos un análisis que sea para ayudar al hijo, no para matarlo. Hijos, si hacen un análisis de sus padres, que sea para fortalecer los ánimos de sus padres. Y voy a mirar un ejemplo, traigo varios ejemplos bíblicos, pero quizás el que nos vamos a demorar más es en el ejemplo de Gedeón, porque fue un problema de familia que él le tocó tratar. Fue un problema de tribu que él le tocó tratar. Fue un problema con su casa que él le tocó tratar. Y sabe que los grandes conflictos exteriores se crean en el hogar. No se crean en Avianca ni se crean en otras empresas para que doy publicidad gratis. Se crean en el hogar. Allí en ese cuartito pequeñito, en esa casa de placa, en esa casa de cine, en esa casa de Paroy, de Bareque, allí se crean los grandes problemas y de allí salen los pequeños o grandes problemas, los pequeños o grandes personajes a la vida pública. En este capítulo del libro de Jueces, nosotros encontramos un episodio que quizás no le hemos prestado la suficiente atención, pero hoy, a través de la enseñanza, usted va a amar este pasaje. ¿Qué pasó? Gedeón, aquel hombre que Dios usó para derrotar a los madianitas, aquel hombre que Dios utilizó, mire, solo lea los versículos que les dije, pero ya miren para acá porque ni presta atención a la palabra ni tampoco se puede concentrar en la lectura. Gedeón, Dios usó para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Resulta que cuando Gedeón regresa de la batalla, vienen los de Efraín, sus hermanos, los efrateos, los descendientes de su casa, a hacerle un reclamo injusto. Para los reclamantes era justo, para Gedeón era injusto. Y es de ahí, de ese principio hay que partir para dirimir un gran conflicto, para dirimir una crítica. Porque siempre el que critica aparentemente tiene razón, pero el criticado también tiene razón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí me va a entender? El hijo da quejas del papá o de la mamá, tiene razón. Los padres dan quejas de los hijos, tienen razón. Entonces, hay que escuchar las dos partes. Hay que oír las dos partes. ¿Para qué? Para poder ayudar a los que están en crítica, para poder ayudar a los que están en conflicto, para poder ayudar a los que han entrado a ese tremendo túnel que no tiene fondo. Entonces, dice la Biblia, amada iglesia, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron, ¿qué? Fuertemente. ¿Qué es una reconvención? Le reconvinieron fuertemente. Lo que usted hace todos los días, regañar. Lo que yo hago todos los días, regañar. ¿Qué es reconvención? Regaño, una exhortación, un reclamo, una exigencia. ¿Qué dijeron los efrateos? Los descendientes de Gedeón. ¿Por qué no nos invitó a la guerra? ¿Por qué nos ignoraste? ¿Por qué no nos llamaste a la guerra para nosotros ayudarte? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste así? El reclamo desde ese punto de vista era justificable. Ahora, ¿qué iba a hacer Gedeón? Ya Dios le había dado la victoria a Gedeón. Dios le había dado la bendición de ser el libertador del pueblo de Israel. Pero ahora, ¿cómo iba a calmar los ánimos con su pueblo? He ahí. A veces nosotros arreglamos un problema, pero hay otro sin arreglar. Amén. A veces el diablo lo sacamos en carrera.
pero el hijo nos saca a nosotros en carrera. A veces arreglamos un problema grande, pero hay un problema que no nos deja dormir. Y un conflicto que, aunque pequeño, pero ese conflicto nos trasnocha y nos quita el apetito. ¿Qué iba a hacer Gedeón? Gedeón primero escuchó. Óigame bien. Usted y yo debemos de desarrollar el oído para escuchar. Hay que saber oír primero. Y mientras está la otra persona hablando, usted no hable. Escuche. Así sea injusto lo que le estén reclamando. Así sea, amado hermano, injusto. Así sea una calumnia lo que le estén diciendo. Pero oiga, porque cuando la persona habla, suelta todo lo que trae. Cuando la persona habla, descarga. Cuando la persona habla, amado hermano, se desocupa. Deje que la gente se desocupe. Deje que la gente hable. Deje que la gente diga lo que quiera decir. No interrumpa. Cuando ya hayan terminado de hablar, le pregunta, ¿terminó? No, todavía no. Pues suelte todo. Resulta que los hermanos iban furiosos, iban enojados. Más adelante dice que Gedeón les calmó el enojo. Iban enojados y vuelvo a repetir, en una aparente justificación estaban haciendo los reclamos. Lamentablemente hoy no sabemos escuchar. Y sabe que Dios nos ha dado 2 orejas, 2 oídos. No para tener el tapabocas ahí. Porque a veces creemos que los oídos es solo para agarrar el tapabocas. No, hermanito, hermanita, los oídos es para que escuche por el lado izquierdo y por el lado derecho y lleve al cerebro y analice la situación. Analice la situación con lo que vio con los ojos, con lo que escuchó con los oídos y póngale el corazón. Pero hay gente que oye y no actúa, ni corazón, ni mente, ni ojos. ¿Sabe qué dijo Gedeón? Mire, Gedeón cómo enfrentó la crítica. Primero, versículo 2. Le dice Gedeón a sus hermanos efrateos, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Esto es humildad y gentileza. Gedeón demostró humildad ante el reclamo de sus hermanos, que para sus hermanos era justo el reclamo. ¿Cómo enfrenta usted un reclamo de su familia? ¿Con humildad y con gentileza o con el palo y la escoba? Lamentablemente, el enemigo pareciera que estuviera de vacaciones, porque armó la gente de ánimos, en los ánimos la armó, la llenó de una visión en un solo sentido y no la dejó mirar a los 360 grados. Solo la dejó mirar a un solo sentido. Y le motivó los ánimos, los encendió los ánimos y los dejó que pelearan solos. Y los dejó que pelearan solos. Y se fue, se ausentó y la gente se está destruyendo sola. Dijo Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten? No dijo de los demonios. Dijo de vuestras pasiones que combaten. Las pasiones combaten. ¿Cuántos combates hoy libraron algunos para estar aquí? ¿Y las medias quién se las puso? Y yo no voy entonces la peinilla porque me la mueven de lugar. Las pasiones que combaten, mire, usted tiene pasiones y esas pasiones combaten. No es el diablo, son sus pasiones. Son mis pasiones. Y dijo Santiago, ¿no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Pues de ahí es donde vienen las guerras. De ahí es donde vienen los pleitos, de ahí es donde vienen las contiendas, de ahí es donde vienen las disensiones, de ahí es donde vienen las hermanos, las divisiones, de ahí es donde vienen, amado hermano, los enojos de por vida, los odios.
Usted no ha escuchado gente que dice, uy, yo sí lo odio. ¿Qué mal le ha hecho? Nada, pero lo odio. Brutos, ¿no? No les ha hecho nada, pero lo odian. ¿Qué tal donde les hiciera algo? Entonces, volviendo aquí a Jueces, Gedeón con esta frase se está mostrando humildad. Pero espera un momentico, ¿qué significa humildad? Porque algunos dirán, ay, yo soy muy humilde, llevo 8 días y no me baño. Y con estos fríos, yo soy muy humilde, yo la casa no la barro por la humildad. No sea sucio. Algunos confunden suciedad con humildad. No, ustedes están muy bellos, muy hermosos y supongo que ahí están las casas y los dormitorios. Pero la humildad es diferente a lo que yo uso. La humildad es diferente en el carro que ando. La humildad es diferente en la casa en que vivo. La humildad es diferente al dinero que tengo. La humildad es diferente a todo lo que yo pueda mostrar. La humildad no se muestra, se demuestra. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, ¿qué significa la humildad? Escúcheme, la humildad es una virtud humana a quien ha desarrollado conciencia, porque para usted y yo ser humilde necesitamos desarrollar conciencia. ¿Qué significa la palabra conciencia? Que tenga conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, él era inocente. La primera dispensación fue la inocencia. El Señor le dijo, el día que comas de ese árbol, tendrás conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando el hombre comió del árbol, adquirió conciencia. Oiga, adquirió conocimiento del bien y del mal. La diferencia fue que conoció el bien y no pudo hacerlo. Conoció el mal y no pudo evitarlo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces, la humildad, amada iglesia, es esa virtud humana a quien ha desarrollado conciencia. Hay gente que no tiene conciencia. Conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Hay gente que critica sin saber la sed que el otro lleva. Tremendo. Hay gente que dice, pero sí es flojo. Póngale las espaldas a lo que él está haciendo, a ver. Esos que van a las plazas de toros. Gracias a Dios parece que quitaron ese jueguito macabro. Sangre. Así decían los romanos cuando metían a los primeros cristianos a las plazas. Sangre. Oreja. Y la gente que va a los estadios, a las tribunas grandes, lo que van es a criticar. Y como no, el fanatismo, como no les da el triunfo a su fanatismo, por eso terminan en muerte. Y qué bonito es cuando uno no está en la gradería, sino abajo en la arena. Adquiere conciencia. Reconoce que el jugador o el torero es débil. Y que lo que hace, estando uno desde la gradería, mirándolo, es una hazaña, pero que le toque a uno. Si muchos no capaces ni de torear un ratón. Entonces la humildad no es un vestido, la humildad no es unos zapatos, la humildad no es un traje, la humildad no es un carro, la humildad no es una casa. La humildad, amado hermano, es un conjunto, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, de limitaciones y de debilidades que nos han llevado a ser conscientes para cuando nos toca enfrentar un problema que el hermano o la hermana está pasando, nosotros poder tener una palabra constructiva. Pero lamentablemente hay gente que nunca tiene palabras constructivas, sino destructivas. Y no porque no hayan sufrido, sino porque no han pasado el año. No porque no hayan llevado de los golpes de la vida, sino porque no han aprendido la lección. ¿Sabía usted que hay gente que llega a 20 años y todavía no sale de primaria?
Hay gente que llega a la universidad y dura 20 años. Por ahí, aquel muerto que por ahí, alguien que murió en Cali, llevaba como 10, 12 años en una universidad. ¿Qué hace por allá? ¿Acaso que es profesor? Si un buen estudiante a los 6 años sale, pero él llevaba 12 años y no era dueño de la universidad. Porque es que hay gente que llega y toca jacalos con abogado. ¿Sabe una cosa? Hay gente, lamentablemente, que llegan a adultos y se mueren y no aprendieron la lección de la vida. ¿Me escucharon? No, ustedes son sabios, inteligentes, hijos de Dios. Y ustedes también, los que están en las redes sociales. Entonces, si usted es humilde es porque ha aprendido las lecciones del pasado. Si usted es humilde es porque ha traído a conciencia lo que le ha pasado. Mire, un padre de familia debe de ser muy compasivo con sus hijos, como los hijos muy comprensivos con sus padres. La Biblia dice que como el padre se compadece de los hijos, se compadece a Jehová de los que le temen. Cuando yo tengo que corregir a alguien o llamar a alguien, a un joven de la iglesia o a uno de mis familiares, yo soy un viejo. Y si el joven tiene 20 años, yo me traslado a los 20 años de él. Y digo las locuras que yo hacía a los 20 años que ese chino tiene o esa china tiene. Para poderlo aconsejar. Entonces, con esa madurez, con ese conocimiento de experiencias, con ese cúmulo de situaciones que me han pasado desde allá hasta acá, me van a ayudar a darle una orientación a ese muchacho. Y al tiempo sentir compasión. Yo la compasión no se la demuestro, la siento. Le dejo oír mis palabras y actúo, porque así hace Dios. Eso no significa ser alcahueta. Dios le dice a los pecadores, venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Si fueren negros, serán vueltos como la lana blanca. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Siendo Dios 3 veces santo. Porque Él siente compasión. Dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepiente y se vuelva de su mal camino. Hoy nosotros carecemos nos falta mucho de compasión. Leemos la palabra compasión, predicamos sobre el tema de la compasión, pero en la praxis, de compasión nada. ¿Sabe qué hizo Gedeón? Les dijo, pero ¿qué he hecho yo? Y recuerde que el personaje principal de esta historia no eran los efrateos, era Gedeón. En otras palabras, Gedeón era el líder. Es que el hombre que es líder debe tener esta característica. Debe saber aconsejar en un problema crucial. Hoy nuestras charlas empiezan bien y terminan peleas. La Biblia dice en el libro de Proverbios 15:1, ¿alguien lo sabe? La blanda respuesta, ¿qué pasa? No es el leño, no es los zapatos voladores. La blanda respuesta quita la ira, no son las ollas voladoras. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera. ¿Hace qué? Hace subir el furor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Haciendo subir el furor? ¿O estamos calmando el furor? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Hacer que reviente la olla o hacer que la olla se le baje la temperatura? Yo no entiendo por qué hay evangélicos que son revolucionarios. Sea revolucionario con el infierno, pero no sea revolucionario con otras cosas. Mire, ahora nos toca la basura, abrir un hueco en cada patio de la casa y meterla ahí. Hasta el juez que dictó esa orden. Ese juez tiene que comerse la basura. ¿Cómo nos tienen? Sí, hay un mal, sí. Sí, hay un mal. Nadie lo niega. Se puede reventar la ciudad, nadie lo niega. Pero así como da el diagnóstico de la enfermedad, dé la solución para la enfermedad.
Un buen médico diagnostica cáncer, pero lo pone en tratamiento al paciente. Pero hoy solamente señalamos faltas, señalamos verdades, pero nunca soluciones. Le decimos al hijo, usted sí es perezoso y leño por encima, pero no le damos una respuesta a la pereza que él tiene. Le decimos a la hija, ¿usted qué hace con 3 novios? Pero no buscamos el problema de ese corazón dividido. Le decimos a la esposa, quiero mejor comida, pues suelte más dinero. Le decimos a la esposa, vístate bien, pues deje de comprarle todo a 5,000. Si vamos a señalar el daño, señalemos el remedio. O si no, mejor guardemos silencio. No, si no, mejor callémonos la boca. Uy, pero en el templo sí se pasan las goteras. ¿Y cuándo ha venido a tapar una? Sí, pero qué silla sucia. ¿Y cuándo ha venido a limpiarlas? ¿Qué hizo Gedeón? Mire, Gedeón nos está dando una cátedra maravillosa. ¿Qué hizo Gedeón? Mostró humildad, pero aparte de eso, gentileza. ¿Qué es gentileza? Escúcheme. Vamos a mirar qué nos dice el diccionario. La palabra gentileza es un regalo determinado que determinada persona, da como muestra de afecto y consideración. La palabra gentileza es un regalo que alguien da como afecto, como muestra de afecto y consideración. ¿Usted sí ha considerado a los demás? Cuando usted se pone en el plano de considerar, usted es gentil. Usted practica la gentileza. Mientras nosotros solamente estemos señalando y no entramos al plano de la humildad frente a una crítica, frente a un problema, frente a una situación de hogar, de familia, de iglesia, nuestro corazón cada día se va cerrando más y no vamos a actuar como Dios quiere que actuemos. ¿Usted qué cree? ¿Que Cristo no conocía a los apóstoles? Los conocía. Conocía la jugadita de Pedro. Hoy se habla mucho de la jugadita. Conocía la jugadita de Judas. Conocía la jugadita de los demás restantes. ¿Y Cristo actuó de acuerdo a la jugadita de ellos? No. Él se preparó conociendo las jugaditas. Se preparó anímicamente. Se preparó espiritualmente. Se preparó emocionalmente. Porque le dedicó tiempo a considerarlos, a analizarlos. Te dirá, pero él no necesitaba, él era Dios. Sí, él era Dios, pero él no puso a funcionar su potencial de Dios mientras estuvo con su gente. Él murió como hombre, aún siendo Dios. Murió como humano. Vivió como humano. Por eso comía pescado. Por eso comía pan. Por eso dormía. Porque él vivió como humano. Y como humano venció al diablo. Y como humano derrotó al diablo. Y como humano se levantó con cuerpo maravilloso. Aleluya. Porque se necesitaba ese milagro. Se necesitaba, amado hermano, que un humano como el humano Adán, que fue derrotado por el diablo, se necesitaba que un humano, venciera al diablo. Volvamos a Gedeón. Gedeón le contesta a sus hermanos efrateos y le dijo, mire qué tonalidad tan linda, tan educada. Pero ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? La verdad es que hoy es diferente el mensaje que oímos en las casas. ¿Sabe cuál es el mensaje que oímos en los hogares? Pero es que aquí yo soy el que me levanto a las 4 de la mañana, hago tinto, lavo la loza, hago el aseo, voy al mercado, hago el almuerzo y nadie me entiende. Y a mí nadie me valora.
No, claro, ustedes no. Es cuando oigan eso, sabrán que ya les predicó. Mire, no busque que le reconozcan lo generoso que es. Busque reconocer la parte buena que tienen los demás. Pastor, pero es que ese no tiene bueno ni las uñas. Hermano, pero es que no tiene buena ni la cédula. Equivocado, le voy a explicar. Aún el diablo tiene una cosa que yo la considero una cosa buena. ¡Hey! ¿Qué blasfemia está hablando, pastor? Dios, yo no vuelvo más a esa blasfemia. Espere, primero escúcheme y después me critica. El diablo ya fue procesado. Todo el debido proceso se le hizo. Las pruebas estaban en contra. El diablo se le respetó el debido proceso. El diablo llegó a sentencia, fue sentenciado. Él ya sabe el lugar a donde tiene que ir, al lago de fuego. Pero todavía ya fue procesado, las pruebas en contra, fue sentenciado y está condenado. Lo que pasa es que no ha caído. Sin embargo, él nunca se rinde. Eso es lo bueno, nunca se rinde. Aunque ya fue procesado, fue juzgado, fue condenado y fue sentenciado y él sabe el lugar, no se rinde. Por eso los demonios que estaban en el Gadareno, cuando Jesucristo fue allá a la tierra de Gadara, los demonios le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Te pedimos que no nos saque y nos mande al abismo. Permítanos entrar a los marranos. ¿Recuerda? Ellos saben que tienen que ir al abismo, porque ya la sentencia está dada. Ya la sentencia está y no es revocable, no hay apelación ninguna. La sentencia está dada, va para el infierno, va para el lago de fuego, al abismo. Entonces Jesús fue tan buena persona que le dijo: entren los marranos. Porque Cristo está esperando que llegue el tiempo. Ahora, qué bueno, no me vaya a juzgar, pero alguien podrá decir: qué bueno es eso. ¿Cómo que no se rinde? ¿Y usted por qué se rinde teniendo todo a favor? ¿Me va a entender? Todos en la vida tenemos cosas buenas. Todos en la vida tenemos cosas buenas. No espere que se muera para decir al más malo: ay, tan bueno que silbaba. Porque solamente los muertos son los buenos. Pero reconozca lo bueno en vida. Esposa, reconozca la buena gente que es su marido. Tiene un genio que no lo aguanta Genuel, pero es buena gente. Esposo, reconozca lo buena persona que es su mujer. Se le quema el arroz los 33 años que llevamos, pero lo demás lo hace rico. Lamentablemente hoy hay parejas que descubren, empiezan a hacer un descubrimiento de algo que ya está descubierto. Lo malo de la persona, lo malo de la pareja, que es muy lenta. Pues téngale paciencia, ¿no la conoció de novia? ¿O de novio? Uy, pero es muy acelerado. Hasta ahora se dio cuenta después de casado. Para eso es el noviazgo, o al menos que se hubiera casado de un día para otro. Todos tenemos cosas buenas. ¿Sabe qué dijo Gedeón de sus hermanos? Aunque lo estaban regañando, lo estaban exhortando, lo estaban quedando a hacer mal. ¿Sabe qué les dijo? Ay, hermanos de Efraín, lo que yo he hecho no es comparado con lo que ustedes han hecho. Lo que ustedes han hecho supera mi trabajo. Vea, empiece a manejar la situación en medio de un ambiente de crítica. Reconozca el trabajo de los demás superior al suyo. Padre de familia, reconozca el trabajo de su señora. Criando 2 hijos, haciendo el almuerzo, trabajando y todavía lo atiende a usted. Mucho cuento, no. Y sin recibir un pago mensual, lo más terrible. Ni vacaciones, ni cesantía, ni jubilación. Es mucha bendición tan grande. ¿Sabe qué dijo Gedeón? Versículo 2. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Reconoció la labor de sus hermanos. Ay, amada iglesia, por favor, reconozca la labor de sus hermanos, reconozca la labor de su familia. Pastor, pero es que son los borrachos. Mire, no importa que no le estén sirviendo a Dios en el momento, reconozca la labor que ellos hacen.
Así sean lo más aborrecible de una sociedad, reconozca. Hay un ejemplo que quiero introducir aquí en este momento. ¿Ustedes recuerdan al padre del pródigo? Yo le llamo el papá de los dos pródigos, porque en realidad fueron dos pródigos. El uno fuera de la casa y el otro dentro de la casa, porque hay gente que está dentro del templo y son unos pródigos, pródigos de amor, pródigos de nadie me tiene paciencia. Son pródigos. Nadie me saluda. Mire, yo saludo a todos y nadie me saluda. Pródigos. Pródigos. Bueno, para no alargar tanto lo que usted ya sabe. Mientras el hijo pródigo, el menor, estaba fuera de la casa, una aparente tranquilidad para el hermano mayor. Yo creo que diría, se fue esa caspa. Quedé solito yo en la casa. Parece que la realidad supera la ficción. Pero en el corazón del padre no había tranquilidad, porque el papá ama tanto al menor como al mayor. ¿Oyó? Un día cualquiera apareció el menor y se le empezó a dañar la fiesta al mayor. Relájese, mayor. El problema es que los hijos no miran el gozo del papá, sino que miran es el gozo personal. Son egoístas. Hay un terrible egoísmo en las generaciones. No miran sino lo de ellos, no lo de los demás, porque no reconocen. Reconozca. Por eso San Pablo le dice a la iglesia de los hebreos, reconozcáis a los pastores, a los que trabajan entre vosotros, reconozcan. Resulta que llegó el menor y dañó la fiesta al mayor, porque el papá sí veía que había mandado a hacer un anillo, había mandado a hacer un vestido y había engordado un buey, y el mayor decía, ¿y para qué será si yo no cumplo años todavía? Porque es que el papá no le tiene que comentar todo a los hijos. Hay cosas de padre a hijo que son muy personales del papá. No, pero es que yo vivo acá y aquí me tienen que comentar. ¿Perdón? Mientras el papá viva, él es la autoridad. Llega el menor y le dañó el agua en la fiesta al otro. Bueno, el papá hizo la fiesta, mató el becerro, puso el vestido en el cuerpo del hijo, el anillo, el calzado, y el otro llegó de trabajar. Eso sí, trabajador era como un buen santanderiano. Bien buen trabajador, pero llegó amargado. Esa era la naturaleza del mayor, amargado, porque era pródigo de amor, era pródigo de paz, era pródigo de conciencia, era pródigo de sentimientos, era un hombre que el círculo en el que él se movía era muy escaso, era muy marginado, era muy escaso, muy cortito, y entonces él no podía salir de ahí porque creía que causaba mal, pero estaba haciéndose un daño a él, y cuando uno se hace un daño a uno mismo, uno contagia a los demás del daño. Resulta que el papá invitó a todos los amigos. Ese día los obreros no trabajaron, serenata, hubo comida, y cuando el hijo mayor en la puerta, hijo, entre. No. Está haciendo fiesta por ese sinvergüenza que se fue y ahora volvió todo descarriado, se tragó la plata que usted le dio. Oiga, a veces uno critica por lo que a uno no le... Guarda mis labios, Señor. ¿Qué le importaba al hijo mayor la plata si era la herencia del menor? Pues quedó pelado, quedó pobre, pero era lo de él. ¿Y a usted qué le interesa lo que hagan los demás? Punto suspensivo, no he terminado esa frase. El hijo mayor, ¿qué le interesaba? Tenía razón, decía verdad. Sí, hay verdades que hay que saberlas decir. Toda verdad no se puede decir ahí como se nos venga a la cabeza. Era verdad, era mentira, no eran mentiras. Pero aquí en este momento se necesitaba no entender al que se fue y volvió, sino entender el corazón del Padre. Usted se ha puesto a pensar
que hoy nosotros venimos al culto, no le causamos alegría a Dios. Entonces no vuelva, descarríese y vuelva y verá que ahí sí le causa alegría a Dios. Usted dirá, ¿cómo así? Es que hay regocijo en los cielos cuando un pecador, usted ya le causó alegría a Dios cuando se arrepintió, pero para venir a tributarle culto no le causa alegría. Le da adoración, le da alabanza, le da gratitud, pero la alegría la causan los pecadores que se arrepienten. Eso dice el Evangelio, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador. Usted dirá, qué ironía, qué herejía está diciendo. Mire, esto lo entienden los humildes y los gentiles. Los demás no lo entienden. Tranquilo, algún día lo entenderá. Resulta que el pródigo que estaba en casa, el mayor, no entendía la alegría del corazón del papá. Pero el papá en ese momento no iba a ponerse a discutir con los dos hijos. ¿Sabe qué le dijo al mayor? Hijo, mire lo que dijo. Reconoció. No le aplaudió la verdad, pero reconoció, hijo, tú siempre has estado conmigo. Oh, qué palabras tan llenas de amor, de humildad. No le reprochó su mal genio, le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo. Tú no me has abandonado, pero tu hermano que se fue era muerto para mí, pero ha resucitado. ¿No cree que es bueno hacer fiesta? ¿Usted lo cree o no lo cree? Dele ese aplauso a Dios. Era muerto para el corazón del papá. Ese hijo menor era muerto. Para el corazón del hermano no era muerto, era un sinvergüenza. Para el corazón del papá, el hijo muerto volvía. Para el corazón del papá, el hijo muerto resucitaba. Esto no lo entienden todos. Esto solo lo entienden los buenos padres de familia que hay. Yo no entiendo por qué hay tantos celos en las casas. Yo no entiendo por qué los hijos se pelean ahora después de grandes. Si cuando estaban pequeñitos parecían uña y mugre. Mi hermanita, ahora pelean. Si es que duermen en la misma pieza, si es que no caben en la pieza, pues hagámosle una terraza. ¿Sabe por qué pelean tanto ahora? Porque hay un círculo de egoísmo que los envolvió. Hay un círculo egoísta. Cuando estaban pequeñitos, la ropita de la una se la ponía a la otra, la ropita de la otra se la ponía a la una, y eso parecían gemelas cuando se ponían la misma ropa. Ahora, ¿usted compró la misma? No me la pongo, ¿y qué? Pero eso, con el respeto, eso es solo las mujeres. Aquí hay varones que tienen el mismo color de camisa y no están peleando porque usted tiene el mismo color de camisa. Pero alguna mujer que tenga la misma blusa que usted tiene, seguro que sale, se mete al baño y se la quita. Ay, Adán, ay, evita. Nosotros los hombres, alguien tiene el mismo pantalón, la misma camisa, no hay problema. ¿Cierto, varones? Con el respeto de las damas, las quiero ver en la tarde. Pero hay mujer que tenga el mismo vestido de pepitas y la otra también de pepitas. Envidiosas, hasta la ropa la usan, la imitan de uno. Ay, Jesucristo bendito. ¿Sabe qué? Gedeón reconoció. Versículo 3, léanlo por favor, todos, el versículo 3. Mire, aprendamos a solucionar los conflictos de casa. Si usted puede solucionar un conflicto de casa, podrá ayudar a solucionar un conflicto de iglesia.
Si usted no es capaz de solucionar un conflicto de casa, no te metas a ser ayudante de un conflicto de congregación. ¿Sabe qué dijo Gedeón? Si Dios te entregó los dos príncipes a ustedes, ¿qué podría yo haber hecho comparado con lo que ustedes hicieron? En otra palabra, el trabajo de ustedes es superior. Y dice la Biblia que cuando los efrateos, los descendientes de Efraín, oyeron esa frase, el enojo se aplacó. Cuando usted habla, ¿el enojo sube o el enojo baja? Preguntémonos. Cuando usted habla en alguna crítica, en algún conflicto, ¿el enojo sube o el enojo baja? Tristemente, cuando nosotros hablamos, nosotros hacemos estallar la olla presa. Nosotros hacemos reventar el cilindro. Nosotros estallamos todo. ¿Por qué? Porque terminamos mal. No sabemos bajar los ánimos. Y como ya lo repetí, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y dice la Biblia en el verso 3, que entonces el enojo de ellos contra él, contra Gedeón, se aplacó luego de que él habló esta palabra. Ahora, una buena forma de identificar la crítica, si es constructiva, es determinar de dónde proviene. ¿Escuchó? Una buena forma de determinar o de identificar la crítica es determinar de dónde proviene, para saber si es destructiva o constructiva. Por ejemplo, hay gente que lo critica a usted y ni siquiera lo conoce. Entonces no se afane. Ni siquiera lo conocen. Hay gente que me critica a mí y ni siquiera saben dónde vivo. Hay gente que lo critica a usted y ni siquiera conoce la casa de puertas para adentro. Entonces no se preocupe por la crítica. Esa crítica es destructiva. Esa crítica es dañina. Esa crítica quiere encender como dice Santiago, un pequeño miembro enciende unos grandes bosques. Hablando de la lengua. Pero cuando la crítica viene de una persona sabia, de una persona madura, de una persona adulta, la crítica no la hace pública, llama a la persona. Aló. Llama a la persona y le dice, hermanita, ese vestidito se le ve elegante, hermoso, pero en el supermercado. ¿Cierto? Hermanita, esa blusita se le ve hermosa, elegante en una noche romántica con su esposo. Y la persona entiende. Y el que le está dando ese consejo va a ayudarlo a mejorar, no a destruir. Eso le podemos llamar crítica constructiva. Crítica que levanta el ánimo. Amén, hermano. Crítica que ayuda a salir de la situación. Pero cuando yo, en vez de llamar a la persona, a esta persona, la critico aquí, la critico allá, la critico allá, la critico allá, soy un demonio con Biblia. ¿No? Soy un instrumento del mal. Soy un instrumento del mal. Estoy utilizando la boca que utilizo en el templo para alabar a Dios y la estoy utilizando la misma boca, los mismos miembros para destruir un hermano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces, si viene la crítica de una persona sabia, de una persona justa, aunque sea incómoda al oído o incómoda, o en cambio, si viene, amado hermano, o que sea incómoda así al oído o golpee mi ego, entonces esa crítica merece ser escuchada, aunque golpee mi ego. ¿Ve? Pero, en cambio, si viene por medio de una persona necia, la Biblia habla de necios. Amado hermano, o cualquier otro medio, lo mejor es ignorarla.
Cuando esta obra nació me criticaron de todo, de mil habidas y por haber, de mil causas habidas y por haber. Y todavía me siguen criticando. Y me seguirán criticando. Solamente seré bueno cuando muera. Pero benditos sean aquellos hombres y mujeres que me ayudaron con sus consejos. Y que todavía me ayudan con sus consejos. Porque yo también necesito consejos. Cuando alguien te critica y te ayuda, cuando te nombre la crítica, ámalo. Porque son fieles las heridas del que ama. Dice Proverbios. ¿Oyó? Si alguien te hace sentir mal, pero te ayuda a salir de ese sentimiento de mal, ámalo, que quiere el bien para su vida. Ámalo. Ora por él. Ora por ella. Que lo que quiere es el bien. Pero si solo te señala la falta, como dice Mateo, déjame sacar la paja que hay en tu ojo. No saques ninguna paja. Porque cuando tú descubras la paja en el ojo de un hermano, es porque tienes una viga. Mientras no vea paja, no tiene vigas. Pero cuando uno ve una paja, mira, automáticamente la viga está atravesada en uno. Entonces, amado hermano, amada hermana, hay muchas otras ejemplos en la Biblia que me falta tiempo, pero voy a nombrarles algo. En 2 de Samuel 10:27, el caso de Saúl. Dice la palabra que Saúl viene de una familia humilde, de una familia campesina, de una familia, de una tribu muy humilde. Pero a Dios se le ocurre nombrarlo como rey, escogerlo como rey. Lo cierto es que cuando él fue nombrado, fue posesionado como rey, unas personas demostraron su crítica, no llevándole presente. Siempre en las multitudes habrán personas que estarán de acuerdo con un proyecto y otras en desacuerdo. Amén. Siempre en el hogar suyo, en la familia, en la iglesia, habrán personas que estarán de acuerdo y otras no. Es difícil ponerse de acuerdo con todos. Y dice la Biblia que algunos no le llevaron presentes y Saúl se enteró. ¿Sabe qué hizo Saúl? Por eso le digo que Saúl siempre le comento a usted, a la iglesia o a las prédicas, que Saúl tuvo un comienzo muy elegante, muy hermoso. Saúl se dio cuenta que no le llevaron presentes, pero él ignoró porque él no quiso dañarle el gozo de los demás. Cuando alguien te critique y te quiere hacer pasar un mal momento, ignore. Los que están conmigo los amo, me alegra, los respeto, pero los que me han dado la espalda, aunque estén vivos, yo los ignoro. Uno más, porque ¿para qué sufro por alguien que no está conmigo? ¿Entiende? Entonces, ame a los que están contigo. Ame la iglesia. Ame a sus papás que hoy los tiene. Mañana no los tendrá. Ame a sus hijos. No la deja dormir, pero ámelo. Entonces, hay temas en mi vida que la Biblia me enseña a ignorar. Hay cosas que deben de resbalar en uno. Y para eso está el aceite del Espíritu Santo. Entonces, deja de preocuparte por tantas cosas. Ay, el pastor no oró por mí, que yo estaba cumpliendo años. Hay 8 hermanos ese pastor. Pero los cumplió, ¿cierto? Porque a veces hasta eso nos molesta, hasta eso nos desanima. Uy, qué desanimado. ¿Qué pasó? No oraron por mí. Ay, deje de ser delicado, hermano. El pastor no me saludó, pasó por frente mío. Debe ser que está bravo. ¿Cuál animalito, cuál pajarito le llevaría chismes? Deje de ser malicioso, mano. Cuando nosotros, ya para terminar, sabemos manejar este tema de la crítica, amado hermano,
entenderemos que no lo sabemos todo. Entenderemos que no lo sabemos todo. Que siempre estamos en un continuo aprendizaje. Escuche, no lo sabemos todo. Siempre estaremos en un continuo aprendizaje. La Biblia dice a las mujeres casadas, enseñen a las madres jóvenes, a las más jóvenes, las mujeres adultas, enseñen a las hijas que ya tienen hogar, enséñenlas. No dale con el palo de la escoba al marido. Enséñenlas a salir de esas crisis que entran en los nuevos hogares, porque los nuevos hogares, ay, todo fuera como los 2 primeros meses de luna de miel, ¿no? ¿Quién dijera que después de los 2, 3 primeros meses y cuando llegan los hijos las cosas se descomponen? Pero como no escuchan antes de, pues entonces mujeres, ustedes que ya llevan 30 años, 40 años con su esposo, luchando en las buenas y en las malas, los festivos y los no festivos, los sábados y los no sábados, enseñen a las mujeres jóvenes a tratar a sus maridos, a sobrellevar las cargas. Ese es un tema muy importante. En vez de estar dejándose mujer envenenar por las críticas. Porque la mujer critica del marido y el marido critica de la mujer. Y todos critican de unos a otros. Déjese enseñar, tanto el hombre como la mujer, y saldremos adelante, porque esto es un mar donde todos estamos batallando. Las tempestades nos golpean a todos. La pequeña barquita a veces parece que vamos a naufragar y nos toca remar y sacar agua rápido. Así que, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, si estás pasando por una tempestad, una lluvia torrencial de críticas, léase en casa detenidamente este pasaje. Léase detenidamente ese pasaje y mirará cómo Gedeón salió de esa crisis y se pudo abrazar con sus hermanos, los efrateos, que iban pero furiosos. No iban a llevarle crispeta ni chicharrones, iban era a pelear. Entonces, amada iglesia, no ames la pelea, amemos las buenas relaciones. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga, amado hermano y hermana que está a la distancia conectado. Vamos a hacer una oración tanto por los que están a la distancia como por los que estamos acá. Colócate de pie. Cierra tus ojos y sé muy sincero con Dios. Amado Padre, te doy gracias en esta mañana. Te bendigo y te glorifico, Rey del cielo. Gracias porque tu palabra tiene siempre cátedra, tiene siempre enseñanza para cualquier situación que pasamos en esta tierra. Gracias porque tu palabra es pan para el alma hambrienta, agua para el alma sedienta, luz para el que anda en oscuridad. Gracias porque tu palabra, Dios mío, nos ayuda y no nos deja hundir, sucumbir en el mar de problemas, de dificultades. Gracias, Señor, que fuera este mundo sin tu palabra. Gracias, papá. Bendigo la iglesia presente y bendigo la iglesia que está virtualmente allá. Bendigo a los hermanos a la distancia. Y permita, Señor, que cada situación que estén pasando, cualquiera sea, Señor, esta palabra haya traído un poquito de luz a sus corazones oscurecidos. En el nombre de Jesucristo. Amén.